Hoy vamos a ver todos los juegos multijugador de septiembre 2022. Somos Julio y Emma, comenzamos. El primero es Boo Man, un juego de terror que viene a romper el molde, porque normalmente los juegos de terror te hacen venir a exorcizar un fantasma. En este caso no, son un grupo de ladrones que van a ir a robar una casa, la cual resulta estar embrujada. Aún así ellos son muy profesionales, agarran su listita lo que tienen que robar, se meten, sacan los ítems y se toman el palo. El siguiente es Chainsaw Club. Este juego tiene un multijugador para 2 personas en local y trata de que los extraterrestres se invaden la Tierra y el grupo Chainsaw tiene que lograr salvarla. Ahora viene Omega Strikers, un juego competitivo al estilo de Air Hockey, pero con personajes todos anime. Cada uno tener habilidades especiales o en sí movimientos especiales con los que armar tu team perfecto. Y este es free to play, para los que siempre nos dicen de que no decimos ninguno free to play, bueno, ahí tienen uno. Pero para hablar un poco, no nos gusta incluir precios a la hora de hablar de juegos, pero aún así no quiere decir que no agreguemos juegos gratis, ya que siempre 2 o 3 gratuitos ponemos en todos los juegos multijugador. El siguiente es Machina Blade. Este nos recordó un poco el estilo Vagante, pero ciencia ficción. No se ve que sea tal cual Vagante, pero sí nos dio un aire, ya que es un roguelike con unos toques medio pixel, en donde hay que enfrentar jefes, y también dicen que es un juego cortito, así que tiene muchas cosas similares. Z-Crew, un juego de acción-aventura en el cual nos tiran en diferentes zonas del mapa, nos recuerda un poco el estilo de Helldriver, con múltiples objetivos como puede ser crear una base, destruir a ciertos enemigos o sobrevivir cierto tiempo. Chickenoid Super Pre-Party. De vez en cuando los desarrolladores hacen este tipo de juegos, en donde dejan al nivel 1 y 2 de su juego totalmente gratis antes del lanzamiento final. En este caso sería exactamente eso. Chickenoid es un juego bastante simple, un juego de fiesta en donde son pollos y los pollos tienen que matarse entre sí. Sigue Warframe Simulator, que traducido sería un simulador de asediar castillos, o como yo le digo, un Chivaldry Low Poly. Aunque se tira un poco más complejo, en el cual tenemos que construir cada uno de los personajes su propio castillo y enfrentarnos a los demás. Quien tenga el castillo más fuerte ganará, o la mejor estrategia. Rift Loopers, otro juego de supervivencia por oleadas o un estilo Helldiver en sí, pero que en este caso no sería de zombies como Z-Crew, sino que es de una invasión de insectos alienígenas. Y poco más que decir, es un roguelike con múltiples armas y poder aguantar hasta que la oleada termine. Technicity, un juego que vamos a pasar por alto porque era como medio normalcito, hasta que vimos que se podía manejar drones y ya como que la cosa se ponía curiosa. Este vendría a ser un juego de simulador de construcción de ciudades, al más puro estilo del género. Hay múltiples como misiones, encargos y demás. Un edificio, para construir el edificio, arreglar la senda pública y así. Con esa plata vas comprando maquinaria cada vez mejor, un dron para poder ir poniendo los bloquecitos. Lo que sí, a diferencia de Building Simulator, uno que jugamos hace un tiempo, es que acá la física juega un papel más importante, ya que tenés que ir como aplanando el terreno, tenés que poner bloque por bloque. Se puede decir que es un poco más detallado en ese aspecto. Aviso, no olviden suscribirse y les recordamos de que si quieren apoyar nuestro proyecto económicamente tienen la sección de membresías o el super gracias. Cuando le dan al botón de unirse les va a aparecer un video que explicamos un poquito más sobre el tema. Half-Dead 3. Este vendría a ser como un juego parodia de Half-Life 3, el título que nunca salió. Nosotros no jugamos ninguno de esos juegos, pero lo conocemos por el meme. El juego vendría a ser este que estamos hablando, del Half-Dead 3. Es como que estamos en una nave espacial mientras vamos resolviendo puzzles para poder lograr escapar de este laberinto o nave espacial. El siguiente es Plunder Panic, un juego muy interesante en donde se puede jugar hasta para 12 personas, algo que es brutal. Este juego se divide de dos maneras: 6 jugadores en un barco pirata y otros 6 jugadores en el otro barco pirata. Uno es el capitán, que tiene un poquito más de vida, y el resto son su tripulación. Van a poder jugarlo tanto online como en local o hasta cruzado, con dos, digamos, están jugando 2 personas en online en cada casa y son 3 personas conectadas en cada compu. Muy posiblemente en un futuro hagamos un video como más para tirando a fiestas grandes, como no sé, puede ser el cumpleaños de tu hijito y demás, porque este juego tiene más para ese estilo. Sí, onda, le prendés la play, tenés ahí 12 mandos y le mandás. Pero bueno, medio hardcore tener 12 mandos. Ah, está preparado, ¿no? Sí, estaba re preparado. Nosotros tenemos acá unos 6, pero tampoco para tener 12 mandos. Traiga su mando, mi hijo. Sí, sí. Te le decía traigan el mando de casa, yo lo configuro. En la tarjetita de cumpleaños él aparece.
Lost Fleet, un juego de naves espaciales en el cual tenemos que lograr destruir la nave nodriza de nuestro contrincante. Tiene un modo de campaña, pero no sabemos cómo funcionará muy bien. Se ve interesante ya que cada uno de los robotcitos, las naves espaciales, tiene como diferentes funciones. Uno te puede curar, otro digamos es más para arremeter y cosas por el estilo. Así que se ve bueno. El siguiente es Agonize, un juego de terror que pensamos que era genérico y resultó ser. Hoy los juegos de terror están evolucionando. Podemos pegarle al monstruo, algo que queríamos hace rato. Trata de que somos unos investigadores que tienen que lograr conseguir una cura, o sea que mientras estamos evitando al bicho tenemos que resolver puzzles y demás, pero aparte podemos poner trampas para frenarlo y hacerle daño. Buenísimo. Prodeus, este es el Doom más HD y graficado que vas a poder ver, pero realmente no es un juego de Doom, sino que está inspirado en los primeros shooters de ese tiempo. O sea, toda su gráfica, su apariencia se ve con un estilo pixeleado cuando disparás, cuando recargas. Todo tira mucha pinta a esos juegos. Tiene una buena variedad de armas, enemigos y te deja jugar hasta con 4 personas en online. Amazing Chicken Adventure, un juego donde somos pollos. Hay 2 juegos de pollos este mes. Curioso, tenemos que recuperar a nuestro huevo, aunque también el segundo player es un pato. ¿Pero un pollo igual? No, creo que es un pato. Para mí era un pollo. Bueno, de todas formas, aunque sea un pato, igual tiene huevo. Sí, por eso te digo. El objetivo se llama sigue Chicken. Bueno, sí. Puede ser. Pues un pollito. Sí. Bueno, Amazing Chicken Adventure, 2 juegos de pollo este mes. En este tenemos que recuperar nuestro huevo, o al menos eso podemos deducir con el trailer, porque se ve muy WTF ya que cuenta con un montonazo de actividades. Una mecánica también bastante extraña en donde te tenés que tirar al abismo y ver si hay una plataforma para continuar avanzando en el nivel. Lo más complicado es que tenemos que el huevo arrastrarlo, es como por física, o sea que si se cae, perdiste el huevo. Y para pasar al siguiente nivel es como que hay una red que te cuenta, hay 3 huevos, bien, ganaste las 3 estrellitas, algo así. Una de las cosas más locas es que el pollo no solamente va empujando con la cabeza, sino que maneja un montón de maquinarias de lo más loco, entre un dron, un taladro, una sierra y lo ves al... No son armas ideales para un pollo. Pero que se ven geniales. El siguiente es Spider-Heck. Este juego yo lo veo como si fuera la pinta a el que le hace pelea a Boomerang Fu, ya que es un juego de peleitas al estilo Pium Pium Puff, pero a ver, el movimiento de esas arañas, más que manejás sable, láser, lanzas y demás, tremendo. Una de sus cosas más buenas es que no únicamente es de peleitas, sino que también tiene un modo PvE en donde vamos a trabajar de forma cooperativa para destruir un ejército de arañas robots. Construction Simulator. Este sí que sí es exactamente como el Building Simulator, pero deja jugar para 4 personas en online y está mucho más graficado, tiene un montón de maquinarias. Si te gusta esto de los simuladores y la construcción, seguro te va a entretener bastante. Narvas, en este somos un chico que tiene que infiltrarse en un planeta para descubrir qué recursos tienes, así aumentar la supervivencia de nuestra gente. El juego es un shooter al estilo arcade en el cual también hay que enfrentarnos contra jefes. Micro Wars, el juego Pium Pium Puff por excelencia. Tiene un montonazo de minijuegos que van cambiando uno tras otro. Quien gane tal X minijuego gana puntaje y así como que se va ganando una clasificatoria hasta el final del todo. Lo más destacable de este juego es su gran variedad de niveles, entre pasarse la bomba, carreritas, disparos. Y el que más me llamó la atención a mí fue el laberinto. Algunas actualizaciones interesantes de este mes son que Temtem salió de su Early Access, así que ahora ya está completito para los que lo hayan tenido ahí como medio en stand-by. Ya pueden ir a probarlo y disfrutar al máximo su experiencia. Para los que no tengan ideas del juego, tengan en cuenta que este es un MMO en donde únicamente van a poder jugar en equipos de 2 personas. La segunda es que Grounded también salió de su Early Access. Por fin está completito, lo estuvimos viendo un poco y se ve buenísimo. Nosotros le teníamos zarpadas ganas de jugarlo, pero como estaba en Early Access lo dejamos en stand-by hasta que por fin ahora vamos a poder ir a disfrutarlo. Cuando lo terminemos posiblemente le hagamos un videito en el canal, así que estén atentos. Y por último, otro más que salió de su Early Access llamado Re Legend. Un juego que conozco hace bastante tiempo, pero que habíamos dejado re de lado porque cuando lo vi era para agregarlo en una lista. Pero resultaba que el juego estaba re verde, no tenía ni idioma, era el único idioma que tenía era creo que japonés o inglés. Y va de que es un estilo de Stardew Valley, pero fusionado con un Pokémon, así que hay que ir a tamear criaturas, traerlas a tu granja y todo con el fin de hacer prosperar la aldea, ya que somos como alguien que perdió la memoria. Es un juego que se ve muy interesante, te deja jugar hasta con 4 personas en online y LAN. Y hasta acá todos los juegos multijugador del mes. Coméntense cuál fue el que más les gustó, lo leemos en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.